Hemos estado estudiando, ya vamos a cumplir casi un año en el cual hemos estado hablando, escuchando, estudiando temas acerca de la familia, ¿cierto? Empezamos, me parece que en marzo del año pasado, abril del año pasado, a estudiar acerca de este tema tan importante que es la familia. Por lo tanto, nuestras familias, después de varios meses que ya venimos estudiando, hoy día debiesen estar mucho más firmes que en febrero del año pasado. Hoy día nuestras familias debiesen estar mucho más unidas que hace un año atrás. Hoy día nuestras familias debiesen estar mucho más comprometidas que hace un año atrás. Triste sería escuchar que hay matrimonios que están al borde del divorcio. Triste sería escuchar que hay familias donde no se hablan los padres con los hijos. Triste sería escuchar, ¿cierto?, donde hay un quiebre familiar el cual no se ha podido solucionar. Porque si el Señor nos ha estado hablando durante todo este tiempo, es para que nosotros podamos aprender, entender y, como siempre decimos, aplicar la palabra a nuestra vida. Para eso, ¿cierto?, está la palabra del Señor, para que nosotros la leamos, la escuchemos, la entendamos y la apliquemos a nuestra vida. Para eso es la palabra del Señor. Entonces, triste sería ver que hay quiebres matrimoniales, quiebres familiares. Todo lo contrario, esperamos que las familias estén más unidas. Esperamos que este 2024 comencemos a ver a los hijos que no hemos visto hace mucho tiempo. Esperemos que este 2024 comencemos a ver a las familias completas sirviendo al Señor. Esperemos que este 2024 vuelvan las reuniones de matrimonios a nuestra iglesia. Hoy parece que nadie quiere que vuelva la reunión de matrimonio. Esperemos que este 2024, ¿cierto?, las familias se vean más hermosas en nuestra iglesia. Y no solamente la familia política, sino que también como familia en Cristo todos nosotros podamos servir de mejor manera al Señor. Porque justamente continuamos hablando un tema, el cual se llama mi relación con la familia. Mi relación con la familia. El Señor nos sigue hablando acerca de esto, porque a veces tenemos el corazón, algunos somos más porfiados, tenemos el corazón un poco más duro, y el Señor nos insiste y nos sigue hablando acerca de este tema de la familia. Pero lo vamos a dividir en dos áreas, ¿ya? Justamente como decía recién, la primera área, vamos a hablar acerca de la familia política, ¿cierto? La relación con mamá, papá, esposos, hijos, y también en nuestra relación como iglesia, como familia. Somos hermanos en la fe, hijos de un mismo Dios, hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, somos una familia espiritual, una familia cristiana, y muchas veces descuidamos nuestras relaciones con la familia de Cristo, con la familia cristiana. Entonces vamos a leer, ¿cierto?, la primera parte. Quiero que abramos nuestras Biblias, leamos en el libro del profeta Amós, después de Oseas, Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Dice así para los que lo encontraron: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y qué complejo es el ponerse de acuerdo en algo. Entonces, acá el profeta, viendo el estado, ¿cierto?, de la nación de Israel, viendo la maldad, ¿cierto?, hace esa pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, una de las cosas importantes en la familia es el ponerse de acuerdo para que esto funcione. Cuando uno está de novio, cuando uno recién comienza a pololear o un noviazgo, ¿cierto?, uno
a lo mejor piensa que lo más importante es la belleza de la pareja. Oh, qué linda, qué lindo que es mi pareja. Qué inteligente que es. Qué linda la sonrisa. Pero no podemos basar nuestro futuro en pareja en aspectos físicos, en aspectos psicológicos, sino que para poder relacionarnos tenemos que tener cosas en común, tenemos que tener metas, tenemos que tener acuerdos, tenemos que tener cosas, ideas en conjunto para poder tener un futuro. Porque si nos basamos solamente en temas físicos, si nos basamos solamente en lo que encontramos cuando somos jóvenes, probablemente eso se pase la primera vez que veamos, ¿cierto?, a nuestra pareja sin maquillaje. Al tiro nos vamos a asustar y se va a pasar el amor. O cuando la mujer, no sé, entre al baño después de que el hombre haya entrado y haya hecho del número 2. Ahí se hubiese acabado el amor al tiro. Pero cuando tenemos proyectos juntos, cuando a medida que va creciendo la relación, vamos teniendo proyectos, vamos teniendo metas en conjunto, podemos irnos relacionando de buena manera, ¿cierto? Podemos ir encontrando un camino, podemos ir haciendo el camino juntos para poder llegar a esa meta, para poder llegar y cumplir ese proyecto. Entonces, qué importante es el ponerse de acuerdo. Y qué difícil es cuando no estamos de acuerdo en nada. Qué difícil es cuando no logramos ponernos de acuerdo. Y acá el profeta Amós nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A Dios le interesa mucho cómo llevamos nuestras relaciones, cómo nos relacionamos en la familia. A Dios le interesa de qué manera nosotros nos vamos relacionando como familia, cómo es la relación con nuestros hijos. A Dios le interesa cómo es la relación con nuestro cónyuge. ¿Cuánta atención le ponemos a los hijos cuando nos quieren contar algo? ¿Cuánta atención le ponemos a nuestra esposa? Me río un poco porque las mujeres como que, bueno, siempre se dice que son mucho mejor para hablar, para contar cosas, cuentan detalles. Los hombres somos más de monosílabos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue hoy día? Bien. ¿Cierto? Entonces, a Dios le interesa cómo nos relacionamos, de qué manera hacemos sentir bien a la otra persona. Porque es vital relacionarnos bien en familia. Fíjese que es importante cómo nos comunicamos. Natalie siempre me reclama el tono de mi voz. Los que me conocen saben que yo soy súper pesado para hablar, mi tono de voz es como bien pesado. Aparte que yo soy gritón, hablo fuerte, un tema de familia. Ya cuando nos juntamos con mi familia, ¿cuál de todos habla más fuerte? Entonces, ¿qué tono de voz utilizamos? Si mi tono de voz está dañando a lo mejor a otra persona. ¿De qué forma le hablo a mis hijos? ¿De qué forma los reto? ¿De qué forma los corrijo? ¿Me burlo de ellos con sus ideas que tienen? Todas esas cosas, mis amados hermanos, son parte de un buen convivir, de un buen relacionamiento dentro de la familia. Fíjese que ahí en Efesios, capítulo 6, del 1 al 4, dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Se fijan el consejo que nos da el apóstol, el consejo que le da la iglesia y que nos da a nosotros como iglesia? Le habla tanto a hijos de respetar a sus padres y también a los padres, de que de repente hay padres que miran en menos los sueños de sus hijos. Hay padres que son burlescos, hay padres que no ponen atención a sus hijos. Hay padres que el hijo le viene a hablar y son incapaces de soltar el celular. Hay padres que sus hijos le vienen a hablar y resulta que no es importante lo que le hablan, sino que son más importantes los problemas que tiene el padre o los problemas que tiene la madre. Entonces,
el Señor nos enseña, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, el Señor aparte le entrega la responsabilidad a los padres de instruirlos en el Señor. Porque recuerden que nosotros tenemos hijos inconversos en la casa. Aquellos hijos que no han conocido al Señor, los padres tienen hijos inconversos. Por lo tanto, tienen una persona natural metido en la casa. No es una persona espiritual. Por lo tanto, el Señor le aconseja y le da, más que aconsejar, le da la orden. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, amonestarlos, no molestarlos. Ya la palabra no dice molestarlos. Porque de repente eso pasa, los padres comienzan a molestar, y cada vez que le pueden sacar un tema complicado al hijo se lo sacan. No, amonestarlos, amonestación del Señor. O sea, instruirlos, hablarles constantemente. La responsabilidad de que nuestros hijos conozcan al Señor no es de la iglesia, no es de la escuela dominical, es de los padres. La responsabilidad de que nuestros hijos crean en el Señor es de los padres. No solamente por lo que los padres les enseñan con su boca, sino también con lo que los padres les enseñan en su comportamiento como padres. Porque los hijos ven el ejemplo de los padres. El problema se genera, ¿cierto?, cuando van creciendo los hijos también y resulta que son inconversos. Entonces se comienza a formar, ¿cierto?, ahí una tirantez, se comienza a formar un problema cuando un hijo comienza a adquirir vicios, cuando una hija comienza a adquirir vicios, ¿cierto? Cuando llegan las adicciones de repente al hogar, se genera un problema, porque como les decía, no estamos con una persona espiritual, sino que estamos hablando con una persona natural, con un mundano, con un hijo del diablo en la casa. Un hogar que ha sido consagrado para adorar al Señor, tenemos a alguien que no está cumpliendo esa función. Y también de repente pasa en el cónyuge, que de repente una sola, la mujer o el hombre, sirven al Señor. Entonces, con mayor razón, en ese caso, se debe tener mucho cuidado de las relaciones, porque aquel que cree en el Señor es luz en ese hogar. Es la luz, por lo tanto, la que tiene que tener un comportamiento intachable, un carácter formado por Dios, es aquella persona que es luz. Esa persona, el creyente, el cristiano, debe ser el ejemplo en el hogar. La palabra de Dios nos enseña, nos señala en 2 a los Corintios, capítulo 6, el versículo 14 y 15, un versículo clásico, que todos lo sabemos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Primeramente el versículo nos da un tema clave para no comenzar con el problema en la casa, no comenzar con un inconverso en la casa, porque ese es un problema. ¿Qué nos dice? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, bueno, la mayoría de las señoritas jóvenes están arriba, pero ¿qué nos recomienda el Señor? No busques una oveja fuera del redil. No busques a tu pareja fuera del redil. No busques tu novia, tu novio fuera del redil. No te unas en yugo desigual con alguien que no comparte tu fe. Es una enseñanza que da el apóstol para poder evitarse muchos dolores de cabeza, para poder evitarse muchos problemas. No busques a tu pareja fuera del redil, búscalo adentro. Es el consejo que da el apóstol Pablo. Fíjense que en Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente.
O sea, no pongas en un mismo yugo, no pongas a arar en conjunto el buey con el asno, porque no van a hacer un buen trabajo, porque van a tener problemas, porque no se van a poder entender nunca. Nunca. Un cristiano que quiere servir al Señor nunca se va a poder entender con su pareja que no le interesa servir al Señor. Lo vemos en la naturaleza, ¿cierto? Las gallinas se juntan con los gallos, los perros con las perras. Nunca vamos a ver una gallina coqueteándole a un zorro o coqueteándole a un lobo. Nunca vamos a ver eso. Nunca vamos a ver un pavo real mostrando sus plumas a un tigre. No vamos a ver nunca eso en la naturaleza. Entonces aquí es lo mismo. Nosotros que tenemos la naturaleza de Cristo, es complicado cuando buscamos a alguien que es inconverso. Y fíjense que no solamente dejamos eso como para las relaciones de pareja, sino que también para la relación de padre e hijo. Es complicado tener una buena relación cuando un hijo ya es adulto, ¿cierto? Y no le interesa nada de nuestros principios cristianos. No le interesa nada acerca de nuestros principios cristianos. El padre le puede hablar, le puede enseñar, le puede recordar, pero es complicado porque al hijo no le interesa. Entonces, qué importante es nosotros poder ser luz para que más que por nuestras palabras sean nuestros actos los que nuestros hijos vean. Fíjense que tenemos el caso de el hijo pródigo, ¿cierto? Tenemos al hijo pródigo, un relato contado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el hijo pródigo se fue del lado de su padre? No fue por el dinero. Porque en la casa de su padre, él tenía el dinero, era parte de su vida. Podía hacer fiestas, las fiestas que quisiese para los amigos. Podía compartir, tenía abundancia de todo. En la casa de su padre tenía todo lo que él necesitara. ¿Pero por qué se fue? Porque él quería pecar sin que nadie lo controlara. El deseo de aquel hijo era pecar sin tener los reproches y el control de su padre. Entonces ese deseo, ese llamado de pecar que tiene la persona natural, ¿cierto? Que es contrario a lo que hace un cristiano, que es contrario a la enseñanza de Cristo, vemos ahí en ese ejemplo que él quería tener la libertad para pecar. Más que tener el dinero, más que querer hacer lo que él quisiera con el dinero. Él quería pecar libremente sin tener ningún reproche. Y muchas veces, para los que tienen hijos adultos y que son inconversos, muchas veces se ven ese tipo de comportamientos. Me quiero ir de esta casa. Me quiero ir de acá. Ojalá poder independizarme pronto. Pero mi amado hermano, si usted está amonestando a su hijo y su hijo se molesta, continúe aunque se moleste. Continúe amonestándolo. A que corrija su vida, a que busque al Señor. Porque como siempre lo digo, cuando llegue el momento de la situación difícil, del problema, los hijos van a echar mano de la fe. Los hijos se van a acordar de aquella enseñanza que el Señor da, que sus padres les dieron. Los hijos se van a acordar de aquellos que vieron en sus padres. Entonces, continúe, mi amado hermano, con eso. No hay relación entre la luz y las tinieblas. No hay relación. Pero sí, nosotros que somos luz, encarguémonos de brillar en medio de las tinieblas. Nosotros que somos luz, encarguémonos de que esa luz se vea, de que esa luz se refleje, de que esa luz la pueda ver nuestra familia. Muchas veces resulta que no topamos en eso, en ser ejemplo. Muchas veces topamos en eso. Muchas veces los hijos, como en algún momento lo dije, muchas veces somos inconsistentes como padres. Enseñamos cosas y resulta que no las hacemos.
Entonces, comienzan problemas en el hogar, comienzan problemas los cuales forman crisis en el hogar. Cuando comenzamos a ver la génesis de esas crisis, la génesis de esos problemas, normalmente es porque hay algún pecado. O sea, si un hogar se destruye, mi amado hermano, es porque hay un pecado entre medio. Si hay un hogar que está destruido, que se está destruyendo, es porque hay un pecado que no ha sido confesado, que no ha sido trabajado. Muchas veces podemos cambiarle el nombre a aquellos pecados. Fíjese que le podemos poner división en la familia, egoísmo, problemas de convivencia, le llamamos, problemas de caracteres. Mire que somos buenos para inventar nombres. Pero el pecado, mi amado hermano, es lo que provoca la destrucción familiar. Porque el Señor vino a unir. El Señor vino a unir. ¿Y el que vino a dividir quién es? Satanás es el que vino a matar, a robar, a destruir. En cambio, cuando vivimos, ¿cierto?, como familia cristiana, viviendo bajo los consejos de Dios, la palabra de Dios nos une. Por eso decía en un principio, llevamos casi un año hablando acerca de la familia. Por lo tanto, debiésemos tener familias más fuertes hoy en día. Pero cuando hay pecados de por medio, es complicado, porque tenemos que dejar ese pecado. Nombremos algunos. Violencia, adulterio, falta de respeto, rebeldía, desunión, adicciones, pornografía. No hay tiempo para la familia. Hemos dejado de buscar a Dios como familia. Todos esos pecados y más, no sé si alguien se anota con alguno, han ido provocando destrucción en la familia. ¿Por qué? Porque como decía hace un tiempo atrás, hemos dejado el espacio que Dios tenía, lo hemos dejado de lado. Fíjense que Jeremías nos enseña en el capítulo 2, en el versículo 13, cuando Israel había dejado completamente de lado a Dios y más que dejarlo de lado, comenzaron a blasfemar, comenzaron a hablar en contra de Dios, comenzaron con apostasía. Fíjense lo que dice Jeremías 2:13, revelación directa de Dios al profeta. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. El pueblo olvidándose de Dios, olvidándose de la enseñanza. Y cavaron para sí cisternas rotas, o sea, dejaron a Dios de lado, fuente de agua viva, fuente de enseñanza, y comenzaron a practicar sus propias ideas, las propias enseñanzas que ellos tenían, las propias creencias, las cuales habían adquirido después de olvidarse completamente de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si hay una destrucción, bueno, todos sabemos lo que después pasó con Israel. Si hay una destrucción familiar, normalmente va a ser porque hay un pecado. Y el Señor nos ayude para ir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque Cristo trae restauración. Cristo trae reconciliación en la familia. Así que mi hermano, si estamos en algún pecado, si estamos en alguna falta, en algún pecado oculto, en alguna cosa que no queremos contar, mi hermano, entreguémosle al Señor, entreguémoselo al Señor, arrepintámonos y Él es el que trae restauración tanto a nuestra vida como a nuestra familia. Así que el Señor nos ayude para poder estar unidos, estar en buenas relaciones con nuestra familia. Algunos consejos para una buena relación familiar, para practicar en la casa, anote o acuérdese. Adoración. Yo creo que son siete consejos que nos da la palabra del Señor, o podemos sacar muchos más, pero que anoté y que a lo mejor algunos lo hacemos, otros no lo hacemos, pero es importante el poder llevarlo a cabo. Número 1, adoración, culto individual y colectivo. ¿Cierto? Que cada uno no solamente tenga su culto diario, individual, el orar al Señor, el tener un espacio para la oración, para la lectura, sino que también
un culto colectivo, con la familia. Número 2, disponibilidad, tiempo de calidad y en cantidad. Poder entregarle el tiempo necesario a nuestra familia. Motivación, motivarse, aliento mutuo entre los integrantes de la familia. No pisotear. No si alguien está sufriendo, si alguien está teniendo un problema, mirarlo en menos, mirar que el problema no es tan complicado, no, sino que motivar a seguir adelante. Organización, disciplina y orden. Mantener, ¿cierto?, una disciplina y un orden. No valide el pecado de su hijo. No lo valide. No diga, no importa si el Señor algún día... No valide el pecado de su hijo. Condene el pecado, no a su hijo, pero condene el pecado de su hijo, que él sepa que lo que está haciendo está mal. Perdonarse. Disposición para ofrecer y para pedir perdón. Es importante el poder perdonarse si es que ha habido algún daño. Comunicación, disposición a dialogar, estar siempre con disposición a poder dialogar si hay un problema, poder resolverlo. Servicio, disposición a colaborar. Ahí es donde al hombre nos cuesta un poquito más de colaborar en las cosas del hogar, colaborar en los quehaceres domésticos o colaborar en las distintas actividades de la casa. Pero en la medida que podamos, en la medida que tengamos un tiempo, lo podamos hacer. Pasando a la siguiente área, nuestra relación como familia cristiana, nuestra relación como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, nuestra relación. Podemos leer lo mismo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Complicado. Al hablar sobre la iglesia, quiero que leamos en otra parte de la Biblia, en otra porción bíblica, en el Nuevo Testamento, en Tercera de Juan. Karina nos había leído algunos versículos ahí cuando Juan le habla a Gayo, al hermano Gayo. Tercera de Juan, capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, desde el versículo 1 al 12. Fíjese que dice, esta carta fue escrita por el apóstol Juan. El anciano, Juan, el apóstol, refiriéndose a él mismo, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vemos al apóstol Juan escribiéndole al hermano Gayo, a su amado hermano, un fiel cristiano, colaborador, hospedador, una persona que ama recibir visitas, una persona que ama recibir misioneros, una persona que ayuda, es cooperador dentro de la iglesia.
dentro de la obra de Cristo, le comienza a escribir y le comienza a hablar las cosas positivas que él tiene. O sea, me he enterado de que estás haciendo esto. Qué bien que lo estás pudiendo hacer. Y le dice, he escrito, ¿cierto?, a Diótrefes, el cual era otro hermano de la iglesia. Y parece que no era un hermano cualquiera tampoco, sino que era un hermano que era autoridad en la iglesia, ¿cierto? Un hermano que dice la Biblia que le gustaban los primeros asientos, le gustaba sentarse y que todos lo vieran, le gustaba recibir los aplausos de otros, ¿cierto? Era bueno para hablar, era bueno para parlotear, o sea, le gustaba engrupir, le gustaba hablar así, tirarse flores a él mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de él? Que no le gustaba recibir a los que venían enviados por el apóstol o por la iglesia. No le gustaba recibir. Y es más, a los hermanos que querían recibir a aquellos misioneros, los expulsaba de la iglesia. O sea, era una persona que quería mantener cerrado su círculo, que nadie viniera a molestar, porque él era el amo y señor de la iglesia. Entonces vemos dos personajes en una iglesia. Uno que era fiel al Señor, que cumplía con el mandato del Señor, y otro, todo lo contrario, el cual podemos concluir que no era un cristiano. Era solamente un simpatizante que venía y se sentaba en las primeras bancas, en las primeras sillas, en los primeros asientos. Le gustaba hablar, le gustaba tirarse flores, le gustaba sentirse importante. Era un líder, ¿cierto? Le gustaba que los demás lo idolatraran. Le gustaba recibir los aplausos. Y resulta que tenemos estos dos casos, estas dos personas. Y volvemos a Amós, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Qué complicado ponerse de acuerdo en una iglesia cuando tenemos dos caracteres tan distintos. Personas fieles que buscan agradar a Dios y personas simpatizantes que buscan tener cargos y buscan agradarse a ellos mismos, hacer carrera en la iglesia solamente para beneficio personal. Qué complicado cuando juntamos estas dos realidades. No digo que acá en la Florida pasa, pero en aquel tiempo, cuando Juan escribió esta carta, sí estaba pasando. Entonces, como vuelvo a decir, no digo que acá esté pasando, pero vamos igual a ver un poquito, por si alguna vez en el futuro llegara a pasar, saber de qué manera nosotros tenemos que comportarnos. Vemos, como les decía, a un cristiano fiel y vemos a un simpatizante, a alguien que le acomodó el sistema iglesia. Se sintió acomodado por el sistema iglesia. Pero un simpatizante no ha conocido al Señor. Un simpatizante no ha entregado su vida al Señor. Un simpatizante no ha reconocido a Jesús como Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados. Un cristiano sí lo ha hecho. Los que estamos acá hemos creído en el Señor, hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos dejado que sea Cristo el que gobierne nuestra vida. Pero un simpatizante no hace eso. Un simpatizante comienza a asistir, se siente cómodo, se siente atraído por el sistema, porque lamentablemente la iglesia en general hoy en día se ha puesto muy cómoda para los simpatizantes. Es un lugar muy cómodo para los simpatizantes. Es tan cómodo para los simpatizantes que ya los simpatizantes no sienten la necesidad de buscar a Dios. Es tan cómodo que ya los simpatizantes no necesitan a Cristo en el corazón, porque sienten que con lo que le entrega la iglesia y con lo que ellos entregan a la iglesia es suficiente. Y los simpatizantes comienzan a ser parte de los liderazgos, comienzan a ser parte de la iglesia. Los simpatizantes comienzan a tener cargos en la iglesia. Comienzan a asegurar su asiento. Este es mi asiento, este es el asiento que yo ocupo cuando voy a la iglesia. Y los tenemos, y los saludamos, y son parte nuestra,
y comenzamos a trabajar juntos. Pero qué complicado es cuando hay un cristiano cuyo propósito es servir a Dios, adorar a Dios, amar a Dios y servir a la iglesia, servir a Dios para que la iglesia vaya en crecimiento, y alguien que solamente busca servirse a sí mismo de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué fácil es amarnos, qué fácil es trabajar cuando estoy trabajando con un hijo de Dios, cuando estoy trabajando con un cristiano, cuando estoy trabajando con alguien que está dispuesto a servir al Señor, con alguien que esté dispuesto a sacrificarse por la obra del Señor. Pero qué difícil es trabajar con una persona que busca su propio bienestar, porque siempre su opinión va a ser la más importante, siempre su opinión va a querer estar por sobre el resto, siempre va a provocar daño en la iglesia, siempre va a provocar destrucción en la iglesia. Pero el Señor nos manda a ser familia. El Señor nos manda a ser familia. Ahora, ¿quiénes son mis hermanos? Fíjese que acá, lo que leíamos recién, Pedro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quiénes son mis hermanos entonces? Aquellos que han recibido al Señor, que se dejan guiar por la palabra del Señor, que han tenido un encuentro personal con Cristo. O sea, los simpatizantes no son nuestros hermanos. Qué complicado. Qué complicado. Y por eso volvemos nuevamente a Amós. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no pensamos lo mismo, si no queremos trabajar todos bajo una misma meta, por un mismo camino, bajo los mismos proyectos. ¿Podremos estar juntos? ¿Podemos andar juntos? Entonces el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que todos los que estamos acá podamos ser una familia cristiana, relacionarnos como familia de Cristo. ¿Conflictos podemos tener? Por supuesto. En su familia también tiene conflictos, en mi familia también tengo conflictos. ¿Pero cómo lo resolvemos? Conversamos, oramos, ¿cierto? Tenemos un corazón humilde, vamos y reconocemos cuando nos equivocamos. Entonces, si tenemos problemas, si tenemos conflictos, los resolvemos como iglesia. Pero cuando encontramos a alguien, cuando encontramos una persona, un simpatizante, que al final lo único que ve es por su propio bienestar, es difícil poder encontrar solución con esa persona. Es difícil poder encontrar solución con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Porque volvemos al principio, cuando decíamos que en la familia había un inconverso, es una persona natural, no es una persona espiritual. Es lo mismo, si tenemos un simpatizante en medio nuestro, no es un cristiano, no es una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Y es a esa persona a la cual nosotros debemos decirle: tienes que recibir a Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que recibir al Señor en tu corazón. Porque aquel que recibe a Cristo es parte de la familia de la fe, es parte de la familia cristiana. Como les decía, muchas veces hemos convertido la iglesia en un lugar cómodo. En un lugar cómodo para los simpatizantes. Y los simpatizantes también nos han entregado, vuelvo a decir, no pasa acá en la iglesia de la Florida, pero si uno ve iglesias en otras partes del mundo, si uno escucha iglesias de otros lugares, está pasando que aquellos simpatizantes están tomando los liderazgos, están tomando algunos lugares y lamentablemente han estado dejando también su herencia. Se ha perdido la reverencia en el culto. Se ha perdido el vestir reverente. Se ha perdido la adoración en el culto. ¿Ya? Porque al final
se comienza a contaminar todo. Fíjese que Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, cuando vamos a la casa del Señor hay una cosa importante. Nosotros venimos a oír la palabra del Señor, nosotros venimos a acercarnos a Dios. Eso es lo importante. No perdamos el temor reverente, no perdamos esa reverencia que existía antiguamente en la casa del Señor. No la perdamos. Este no es un lugar para venir a cahuinear. Este no es un lugar para venir a pasarla bien. Este no es un lugar para venir a apelar al hermano. Este es un lugar para venir a adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Fíjese que cuando Nehemías leía los libros, el pueblo no se gozaba. Cuando Nehemías leía la palabra, los rollos, el libro, el pueblo no disfrutaba. El pueblo no saltaba, no se gozaba. El pueblo lloraba, le daba tristeza, porque veían que su vida no estaba conforme a lo que el libro decía. Veían que su vida no estaba conforme a lo que la palabra de Dios enseñaba. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos con la palabra, nos confrontamos con la palabra del Señor y empezamos a ver que nuestra vida no anda conforme a lo que la palabra de Dios dice, ajustamos, ¿cierto? Hacemos ajuste a nuestra vida. Ajustamos para poder ceñirnos a lo que dice la palabra. Los cristianos, mis amados hermanos, hacemos eso. Los simpatizantes no les interesa. A los simpatizantes no les interesa. Porque los simpatizantes, como decía, buscan solamente su bienestar. Y lamentablemente el Señor no se va a llevar a los simpatizantes. El Señor viene a buscar a sus hijos. El Señor viene a buscar a hijos. A hijos que estén sirviendo al Señor. A hijos que estén trabajando en la obra del Señor. Ya no es tiempo de ser simpatizante. Ya no es tiempo de sentarse y decir me siento cómodo acá. Llevar una vida acorde al sistema acá adentro y una vida completamente mundana afuera. Ya no es tiempo. Si hay una urgencia en la iglesia hoy en día, es una urgencia de santidad. Si hay una urgencia hoy, es que la iglesia sea santa. Es que el creyente sea santo, el que creyente viva una vida de santidad. Esa es la urgencia que hay hoy día. Eso es lo que se necesita. Que la iglesia pueda predicar el evangelio. Que la iglesia pueda anunciar el reino de Dios. Aquí no venimos a hacernos socios de la iglesia. La iglesia no te tiene que vender una membresía. La iglesia te tiene que predicar que Cristo viene. La iglesia te tiene que predicar que Cristo viene. ¿Y qué es lo que debe decir la iglesia? A semejanza de lo que respondía Juan. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Bienvenido, mi Cristo. Tu iglesia te está esperando. Bienvenido, mi Cristo. Tu iglesia te espera, está trabajando. 10 dones me diste, 10 talentos. Aquí hay 10 más. Ese es el trabajo de la iglesia. Porque Cristo viene. Y nuestra respuesta, amén, ven Señor. Tu iglesia está esperando, tu iglesia está trabajando, tu iglesia quiere recibirte. La iglesia quiere verte cara a cara. Ese es el mensaje, mis amados hermanos. Por eso necesitamos una iglesia unida. Para que como una iglesia unida podamos tener todo en común, como decía la palabra en la iglesia primitiva. Todas las cosas las tenían en común. Para poder anunciar el evangelio, para poder predicar el mensaje de Cristo, necesitamos una iglesia unida, una iglesia de creyentes, no una iglesia de simpatizantes. Porque a un simpatizante no le interesa tener al Señor en su corazón. Ese debe ser nuestra actitud como familia de Cristo. El poder tener las cosas en común. El poder entender las cosas que nos convienen y las que no nos convienen.
el poder comprender que nosotros somos una familia de Cristo. Podemos tener problemas, podemos tener diferencias, pero somos la familia de Cristo. Tenemos las cosas en común, tenemos ideas en común, tenemos proyectos en común, tenemos una meta en común que es la vida eterna. Como les decía a mis amados hermanos, Cristo viene, la iglesia lo está esperando. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, el Señor nos continúe hablando, trabajando en nuestra vida, trabajando en cada uno de nosotros. Y si hay alguien que a lo mejor no ha tenido un encuentro con Cristo, si hay alguien que ha venido porque le gusta venir a la iglesia, porque es simpatizante, porque es agradable venir a la iglesia, recuerde, Cristo está llamando, Cristo quiere morar en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado para ser sus hijos y como hijos de Dios, nosotros tenemos una misión. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a servir al Señor. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a vivir como una familia santa, como una familia cristiana. El Señor nos haga santo, el Señor nos ayude a vivir una vida de santidad. El Señor nos ayude a anunciar el Evangelio. El Señor nos ayude a anunciar el reino de Dios. El Señor nos ayude en nuestra familia para poder educar a nuestros hijos en el Señor. El Señor nos ayude a resolver los conflictos que tenemos en la familia. El Señor nos ayude a esas familias que están completamente quebradas, que Él las vaya reconstruyendo y que puedan servir. Como decía, este año 2024, queremos ver a las familias unidas. Este año 2024 queremos ver a esos hijos que no hemos visto hace mucho tiempo. Así que oremos al Señor por las familias de la iglesia. Tal vez usted sirve al Señor con toda su familia y está feliz, pero hay hermanos acá que a sus hijos no sirven al Señor y que es una necesidad y un dolor que tienen en su corazón porque no pueden venir con sus hijos. Hay personas acá que sirven al Señor solos, que no viene su esposa, que no viene su esposo. Y es un dolor el no poder orar juntos en casa. Es un dolor el no poder venir con su esposo o con su esposa acá al culto. Entonces, oremos, no seamos egoístas. Somos una familia en Cristo y como familia nos apoyamos en la oración para poder tener familias formadas en Cristo. Le invito a ponerse de pie, mis amados hermanos, para orar al Señor. Señor amado, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos ser dirigidos por ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo se revele, Señor, en nuestra vida, nos corrija, Señor, a aquellos que necesitamos corrección. Necesitamos, Señor, como iglesia, ser dirigidos por ti. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes para poder estar, Señor, viendo aquellas familias que no vemos hace mucho tiempo. Señor, vaya uniendo los matrimonios, vaya uniendo las familias. Queremos ver a aquellos esposos que no hemos visto hace mucho tiempo. Queremos ver a aquellos hijos que no hemos visto hace mucho tiempo. Queremos ver las familias reunidas y queremos, Señor, juntos ser familia. Queremos juntos, Señor, ser familia. Queremos adorarte a ti como familia cristiana. Queremos, Señor, estar cerca de ti como familia cristiana. Queremos anunciar el Evangelio como familia. Queremos declarar que Cristo viene como familia. Tu iglesia te está esperando, Señor, como esposa ataviada. Queremos, Señor, que tú perfecciones todo, Señor, lo que necesitas perfeccionar de nuestra vida. Que saques todo lo malo, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan rendir su vida a ti. Que aquellos, Señor, que no han tenido un encuentro personal contigo puedan rendirse, Señor, a ti y tenerte como su Señor. Ayúdanos, Señor, para resolver los conflictos en esta gran familia. Ayúdanos, Señor, para que no se nos olvide la misión que tenemos en esta gran familia.
Ayúdanos para que este año 2024 esta familia pueda crecer, no solamente en número, sino que en sabiduría, en poder. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos sigas hablando. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.